Iniciamos otro informe criminológico. Como siempre, para ello cuento con la colaboración de mi compañero y amigo, periodista, criminólogo, Rafa Fernández. Rafa, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues nos metemos con por lo criminal 37. ¿De qué va el asunto hoy? Bueno, pues vamos a tocar algunos casos impactantes que ha habido esa producción en España. Sabes que ya hemos hecho algún programa parecido, pero bueno, vamos a tocar todavía algunos casos más que bueno, que yo creo que son interesantes y por diferentes razones van a dejarnos algunas claves, bueno, que yo creo que van a ser importantes, ¿no? Para nuestros seguidores. Bien, pues dicho esto, vamos a arrancar con esos crímenes impactantes de España. Segunda parte. Arrancamos en Madrid y nos retrotraemos, perdón, a finales del siglo XIX, a 1888, para ser más exactos. Comenzamos con el conocido como el crimen de la calle Fuencarral. Sí, exacto. El crimen de la calle Fuencarral es un suceso un tanto extraño y que bueno, lo hemos traído porque bueno, ya ocupó en su momento la portada de los principales periódicos de la época, ¿no? Y el juicio, ¿no? Por este sórdido crimen fue el primero seguido de forma masiva, ¿no? Por todos los madrileños a través de la prensa, ¿no? Bueno, relato de los hechos, bueno, se ve un denso humo que sale por los balcones de un edificio, en concreto en el número 209 de esta madrileña calle Fuencarral. Y bueno, los vecinos dan la voz de alerta y bueno, allí el juez Felipe Peña, acompañado por el portero del edificio y por dos guardias, irrumpen la vivienda y ahí descubren el cuerpo apuñalado y a medio carbonizar de una viuda acomodada que se llamaba Luciana Porcín. Y inconsciente en el suelo, pues también estaba su criada, Virginia Balaguer, junto a un anestesiado perro bulldog, ¿no? Que convivía con ella, ¿no? Entonces, bueno, según las primeras investigaciones, se piensa bueno, que la fortuna que poseía la viuda puede haber sido el móvil de este macabro suceso. La fallecida tenía un hijo, José Vázquez Varela, que se le apodaba el Pollo Varela, y en esos momentos cumplía condena por el robo de una capa, que es lo que también lo que el Madrid de aquella época, ¿no? Aquellos años, ¿no? Entonces, bueno, en principio la criada de Higinia pues es detenida e interrogada como principal sospechosa y la mujer declara ante el juez que su señora había recibido la visita de un señor y que posiblemente había sido su hijo, ¿no? Claro, ¿cómo podía hacer esto, no? Si estaba en la cárcel. Bueno, pues porque se comprobó que entraba y salía de prisión a su antojo gracias a la amistad que mantenía con un personaje relevante de la época de aquel Madrid entonces, que era José Millán Astray, el padre del fundador de la Legión. Que esa persona, José Millán Astray, era el director de la cárcel modelo de Madrid, que es donde cumplía pena el Pollo Varela. Entonces, bueno, claro, las acusaciones vertidas sobre el hijo, pues claro, implicaban peligrosamente al director de la cárcel, ¿no? Porque al final era responsable también por dejar a esta persona en libertad posiblemente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo un tema de que pareció que hubo presiones a Higinia para que se declarase culpable, muy pronto, pues el crimen dividió a la sociedad, ¿no? Entre higienistas y varelistas, ¿no? Según a quien acusaran del crimen, ¿no? En realidad se interpretó todo como un juicio al proletariado frente a la influencia del dinero, ¿no? De la burguesía, ¿no? La verdad, bueno, Virginia pues cambió constantemente sus declaraciones y al final, bueno, ella terminó confesando que sí había matado a Luciana después de que ésta se enfadara porque había roto un jarrón, ¿no? El hijo de la fallecida fue absuelto y bueno, Millán Astray y su protector, el presidente del Tribunal Supremo, que era Eugenio Montero Ríos, tuvieron que dimitir de sus cargos, ¿no? Y bueno, el 29 de julio de 1890 Higinia Balaguer era ejecutada por el terrible Garrote Vil. Uno de los periodistas que cubrieron el proceso y que se entrevistó además con la principal encausada fue Benito Pérez Galdós, uno de los grandes de las letras españolas. Un caso singular que acabó con la ejecución, como bien decía Rafa, de Higinia, de la sospechosa, y en la que las últimas palabras de esta mujer fueron: Dolores, 14.000 duros. Se cree que iban dirigidas a Dolores Ávila, alias Lola la Billetera, una mujer con la que Higinia mantenía una estrecha amistad. A día de hoy, nadie ha podido esclarecer el sentido de aquella enigmática frase. Y tenemos referencias, por supuesto,
La primera nos lleva precisamente a la importante figura de Benito Pérez Galdós, al que hemos mencionado. En 2002 se publicó El crimen de la calle Fuencarral y este libro reúne textos respecto del caso del escritor canario que fueron enviados al diario argentino La Prensa en aquella época. Anterior a ese 2002 es de 1985 concretamente, el capítulo que recreó la historia de la mítica serie La huella del crimen. El episodio se titula, lógicamente, El crimen de la calle Fuencarral. Y si no me equivoco, la producción está disponible en RTV Play. De 1888 vamos a dar un salto, vamos a avanzar hasta 1952. Lo vamos a hacer trasladándonos a nuestra tierra, a Andalucía, y nos vamos a mi querida Sevilla. Lo hacemos para hablar del conocido como crimen de las estanqueras de Sevilla. Sí, Rafa, este caso estuvo ahí en puerta de entrar en nuestros especiales de crímenes en Andalucía, ¿no? En esta provincia vecina nuestra. Y bueno, no entró y hoy lo hemos querido traer, ¿no? Porque también tiene un final que es muy, muy llamativo. Matilde y Encarnación Silva eran dos hermanas que vivían en Estepa, una población cercana, y estaban solteras con algo más de 50 años. Bueno, pues efectivamente Matilde regentaba un estanco en la Puerta de la Carmen y su hermana Encarnación pues era cajera en unos famosos almacenes, la Van y Águila. Que bueno, el 12 de julio de 1952 las dos se la esperaba para acudir al funeral de uno de sus hermanos y claro, a la que ninguna ya aparecía, pues algunos parientes, un par de parientes, pues se acercaron hasta el estanco, ¿no? Para que también vivían allí, era el mismo edificio en el que vivían, para ver qué les sucedió. Y bueno, hubo que forzar la puerta porque no respondía. Y bueno, las dos estaban tendidas en el suelo con evidentes signos, ¿no? De haber sido asesinadas, bueno, brutalmente, ¿no? Habían recibido 13 y 16 puñaladas, respectivamente, ¿no? En un principio pareció que el robo no era el móvil, ¿no? Porque tanto las joyas que ellas tenían como el dinero de la recaudación del día anterior, pues estaban en su sitio, ¿no? Pero bueno, en los extractos bancarios se vio que no estaban anotadas las 25.000 pesetas correspondiente al pago de la saca del tabaco, ¿no? Entonces, claro, hizo sospechar a la policía que el asesinato podría tener que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, en el caso que durante los primeros días, pues la investigación parece llegar a un punto muerto, y claro, pasó lo que suele pasar en estos casos. Las autoridades, pues ante la alarma que se estaba generando, pues presionaron a la policía para que el caso se cerrase cuanto antes, ¿no? Entonces, bueno, varios soplos, ¿no? De gente del Ámpomo, de la zona de Pocamonta, pues bueno, ponen al final a la pista o sea, la policía, perdón, sobre la pista de Juan Vázquez Pérez, alias El Mellao, que bueno, tras un día de interrogatorios, pues le da también a Lorenzo Castro bueno, que era alias el Tarta, por su tartamudez, se llamaba así, y también esta persona que iba a alistarse con la Legión en Melilla, y también Antonio Pérez Gómez, ¿no? Bueno, este sí que descargó su responsabilidad en el Tarta, ¿no? Entonces, bueno, el Mellao, sin embargo, pues hizo responsable del asesinato al propio Pérez Gómez, ¿no? Sin embargo, el Tarta, por ejemplo, siempre negó su participación en el asesinato de las dos mujeres, ¿no? Al final, la policía, por lo que hizo fue llevar a los tres detenidos y para asegurarse que habían sido los autores a hacer una reconstrucción, ¿no? De los hechos al estanco, ¿no? Y ahí, pues claro, todos empezaron a discutir sobre cuál había sido la implicación de cada uno y tal. Entonces, al final, bueno, ahí sale a reducir el tema de un bolso que al parecer el propio Tarta se había llevado con un botín de 7.000 pesetas y que no había repartido entre sus compañeros y tal, ¿no? Entonces, bueno, para la policía quedó claro que el Tarta había sido el asesino de Matilde y que pues, Pérez Gómez, con la ayuda de Vázquez Pérez, pues había acabado con la vida de su hermana Encarnación, ¿no? En 1954 pues empieza el juicio. Es verdad que los tres detenidos se desdijeron sus confesiones, dijeron que había sido arrancado un poco por maltrato policial y tal. Y en realidad ni la arma del crimen ni el dinero presuntamente que se había robado aparecieron nunca, ¿no? Eh, pero bueno, pese a los alegatos de su abogado y tal, pues los tres acusados fueron declarados culpables y condenados a muerte, ¿no? Una pena que se cumpliría en la cárcel de la Granilla el 4 de abril de 1956, ¿no? Eh, pero lo interesante de este caso es que se dice que 2 décadas después, cuando ya un poco estaba libre de culpa y porque había prescrito el crimen, el verdadero autor de los crímenes confesó su autoría, que él era el autor responsable, eh, bajo secreto de confesión a un sacerdote allí en la capital hispalense. Fue un caso polémico, como bien ha contado Rafa. Por ejemplo, durante la misma vista desaparecieron 5 folios del sumario.
Los abogados defensores repitieron hasta la saciedad que no existían pruebas suficientes para condenar a esos tres hombres, pero fueron condenados y serían ejecutados sin que los recursos ni las peticiones de indulto llegaran siquiera a tramitarse. Luego esa confesión que fue al fraile capuchino Hermenegildo de Antequera, uno de los religiosos que asistió a los condenados en su última noche, tuvo visos de que era verdad porque habría revelado 2 décadas después datos que hasta ese momento no se habían hecho públicos. Referencias. Vuelvo a nombrar la huella del crimen, porque este caso también quedó reflejado en la serie, en este caso en su segunda tanda de episodios, en 1991, con uno titulado precisamente El crimen de las estanqueras de Sevilla. Y 6 años antes, esto es en 1985, se publicó El crimen de las estanqueras, novela de Alfonso Grosso basada en los hechos ocurridos en la capital hispalense. Regresamos a Madrid, Rafa. Entramos ya en la década de los 60 del pasado siglo y lo hacemos con el caso de los crímenes del sastre. Sí, Rafa, está bueno, es otra macabra historia que tuvo lugar el 1 de mayo de ese año. Y bueno, José María Ruiz Martínez, que era un hombre de, bueno, de 48 años, que era sastre, ¿no? Tenía una sastrería en la calle de la Luna 16 en Madrid. Pues bueno, iba a acabar con la vida de su esposa y de sus 5 hijos, ¿no? Y después se terminó pegando un tiro en la cabeza, ¿no? Y lo más llamativo es que lo usó métodos distintos, ¿no? Martillo, un cuchillo, una barra de metal, una pistola. Y bueno, José María pues mandó a su criada que trabajaba con ellos, lo mandó a comprar algo y aprovechó esa ausencia para llevar a cabo los crímenes, ¿no? El mismo asesino, una vez acabado su macabro cometido, pues llamó a la policía para avisar de lo que había hecho, ¿no? Y ya un policía declaró, ¿no? Que él notó que esa persona estaba perturbada por completo, ¿no? Entonces, bueno, la historia es que el criminal no quería dar sus datos, dónde estaba y tal, pero la gente logró ganar tiempo y pudo sacarle su apellido y localizar la llamada utilizando la propia guía telefónica, ¿no? Entonces, bueno, todavía pasó en el tercer hotel del número 3 de la calle Antonio Grindo de Madrid. Y bueno, ahí Ruiz Martínez, el sastre, pues no quería abrir la puerta, ¿no? Solo decía que solo la haría en presencia de un cura de la Orden de los Carmelitas, ¿no? Entonces, bueno, ahí apareció el padre Celestino, que era el sacerdote de una iglesia cercana, y él, bueno, consiguió hablar con el padrecino, ¿no? Desde un balcón del edificio de enfrente, ¿no? El hombre, pues, estaba con pijama manchado de sangre y tenía una pistola, ¿no? Que realmente estaba apuntándole. Y bueno, Ruiz Martínez, bueno, fue una escena dantesca, ¿no? Porque fue exhibiendo los cadáveres de sus hijos, ¿no? Según algunas versiones, gritaba: "Lo he matado a todos, tenía que hacerlo hoy". Bueno, estaba totalmente fuera de sí, ¿no? Y al final, bueno, él lo que quería era confesarse y que el padre Celestino le diera la solución, ¿no? Asegurando que después se suicidaría, ¿no? Porque se dice que la pistola dice: "Esto es para mí, Dios no me lo tendrá en cuenta", ¿no? Así gritaba mostrando la pistola, ¿no? Y la verdad que, bueno, después, efectivamente, después de confesarse a través de la línea telefónica, pues halló un disparo que acabó, ¿no? Puso, digamos, el punto final a esta, bueno, terrible historia también, ¿no? Porque al final fue un sextuple crimen. Cuando la policía pudo acceder al interior del piso, en la calle Antonio Grilo de Madrid, el panorama que encontraron era lógicamente horrible. Los agentes hallaron a la esposa muerta en el suelo de los dormitorios. A los pies de la cama, metida en su Moisés, como se suele llamar a ese tipo de cuna, había una niña de 2 años con signo de haber sido degollada. En el cuarto de baño descubrieron a la hermana mayor con un tiro en la garganta, mientras que sobre la cama de otra habitación se encontraba la hija de 12 años. Finalmente hallaron a 2 niños, uno de 10 años con el cuello cortado y otro de 5, muertos por arma de fuego en otra de las habitaciones. El autor de la masacre yacía muerto con un disparo en la cabeza, sin que a día de hoy se sepa a ciencia cierta qué le llevó a acabar con toda su familia. Brutal, como brutal es también, aunque distinto, el llamado crimen de Chantada. Nos vamos un poquito más adelante en el tiempo otra vez, a 1989 nos marchamos, y en este caso es a la provincia de Lugo, donde tuvo lugar ese caso del crimen de Chantada, Rafa. Sí, este es un caso que, bueno, se asimila un poco al caso de Puerto Urraco, que lo hemos tratado aquí, que aún no asumió consigo en España, y sin embargo, este caso no es tan conocido, ¿no? De hecho, lo hemos descubierto, ¿no? Revisando
documentación, ¿no? Durante estos meses, ¿no? Por lo criminal, ¿no? Y bueno, lo cometió un labrador, Paulino Fernández Vázquez, de 64 años, era vecino de ese municipio de Chantara. Bueno, él mató a cuchilladas a 7 personas y dio otras 6, ¿no? Y luego también pues se terminó suicidando, ¿no? La verdad que fue uno de los mayores asesinatos en masa, ¿no? De la historia, yo creo que no solo de Galicia, como se suele contar, sino de España, ¿no? El caso es que a Paulino se describía como un vecino introvertido, tranquilo y serio, pero que se da bien con todo el mundo, ¿no? Era una persona reservada, pero que no tenía problemas, ¿no? Sin embargo, uno llevaba el tiempo para parecer preocupado por la propiedad de unas tierras que le había comprado a unos parientes suyos en Brasil, que todavía no estaban a su nombre en el catastro y tal. Y ese día, el 8 de marzo, por algún testigo, pues lo había visto como más nervioso, más depresivo de lo normal. Incluso llegaba a contar que estaba un poco obsesionado con que sus vecinos querían hacerse con esas tierras, ¿no? Que él había adquirido, ¿no? Y quizás, bueno, detrás de esto estuvo esa razón terrible para lo que iba a pasar, ¿no? Bueno, a la hora de comer, sobre las 3:30 de la tarde, en una zona que se llama Subrivas, pues bueno, pues Paulino Fernández directamente ataca con un cuchillo de matanza a su vecino de al lado, ¿no? José Gamayo, de 36 años, que estaba cortando leña, ¿no? Pudo escapar, herido, con una puñalada en el abdomen y otra en el costado junto a su mujer, que llamó a la Guardia Civil. Eso sí, en aquella época ya iba a ver lo que iba a tardar en llegar a la Guardia Civil, ¿no? Paulino, bueno, volvió a su casa y con total normalidad, pues sacó a pastar a sus vacas, ¿no? Él tenía 14 vacas y se fue con ellas hacia Quinzán de la Benirla, en concreto, ¿no? De camino hacia allí, pues bueno, encuentra a 4 vecinos de una misma familia trabajando en su finca, en la finca de ellos, y directamente los ataca. 3 de ellos mueren en el momento y después, fíjate, un poco la auténtica orgía criminal, ¿no? Porque es que a la cuarta persona intenta escapar en una pista hacia una zona que se llamaba Adá, pero Paulino pues, la alcanzó y la asesinó también, ¿no? Ahí por esa zona, pues un testigo presencial, un vecino, también lo atacó y lo dejó herido grave, ¿no? Entonces, bueno, tras el asalto, él decide volver ya hacia su zona donde vivía, su riva, por Quinzán del Caballo, y por el camino ataca hasta 7 vecinos más. 2 de ellos, pues murieron prácticamente en el acto, ¿no? Una persona más falleció, pues unos 20 días después por las heridas, ¿no? Lo llamativo es que en su camino, pues, también se encontró con otras personas a las que no atacó, ¿no? Quizá pues ya en ese momento ya estaba pensando en su final, que como hemos comentado pues, fue un final autolítico, ¿no? Como con otros muchos casos parecidos, ¿no? Cuando llegó la Guardia Civil, después de toda esta barbarie, Paulino ya había vuelto a su casa, de donde su hermano había sacado a su mujer impedida tras conocer los sucesos. El labrador le prendió fuego a la vivienda con él mismo dentro y se acostó en la cama. Falleció como consecuencia de ese incendio que destruyó por completo la casa, además de un tractor que recientemente había comprado. Una absoluta locura. Nos marchamos a 1994 y de nuevo volvemos a Madrid. En ese año que he comentado, se estremeció toda España con el conocido como el crimen del rol. Si poco explicable realmente son muchos de los casos que estamos viendo, imagínate este, lo que comenta, ¿no? El crimen del rol. Bueno, Javier Rosado era un aplicado, un brillante, incluso estudiante de química de 21 años, y bueno, junto a su amigo Félix Martínez, que solo tenía 17, pues se aficionaron a algo que se había puesto de moda en esos años, en los años 90, ¿no? Los juegos de rol, ¿no? Bueno, era un juego importado de Estados Unidos y consistía en que cada uno de los jugadores pues, tenía que asumir el rol de personaje imaginario a lo largo de una historia, ¿no? Y siempre, bueno, había un miembro, que en este caso era el propio Javier Rosado, que asumía el papel de máster o director del juego, ¿no? Pero claro, muchas veces los dos jóvenes pues fueron más allá de la filosofía básica de lo que es los juegos de rol, ¿no? Y adoptaron oscuros comportamientos, haciéndolo, digamos, más real de lo que suelen ser, ¿no? Y bueno, era tal la imaginación de Javier Rosado que, bueno, se cree, ¿no? Que inspirado en libros de terror, ciencia ficción, cómics, vídeos, etcétera, pues inventó un juego repleto de personajes violentos, armados, todos impregnados de odio y que lo llamó Razas, ¿no? Entonces, bueno, a principios de 1924, pues ambos amigos pues, decidieron traspasar los límites, ¿no? De la pura diversión, ¿no? Porque parte de este juego, un juego privado de ellos, ¿no? Pues idearon con el plan era matar a una persona, pero bueno, una persona real, ¿no? En principio la víctima pues, debía ser una chica joven y en su defecto un menor o una persona mayor, ¿no? Eh, entonces, bueno, se cuenta, yo he visto una reconstrucción que incluso cambian de plan sobre la marcha, ¿no? Tirando los propios dados y tal, ¿no? El caso es que la idea era que Javier iba a apuñalar a la víctima en zonas no vitales del cuerpo con la idea de infligir el máximo dolor
y bueno, Félix pues, le iba a ayudar en todo lo necesario, ¿no? Ese era el plan, ¿no? Entonces, bueno, la madrugada del 30 de abril de 1994, pues, bueno, Javier y Félix salen realmente de caza, ¿no? De cacería, ¿no? Terrible, ¿no? Entonces, bueno, se fueron al barrio madrileño de Manotera y tras un largo rato de espera, pues se fundaron unos guantes de látex y al final abordaron a que iba a ser su víctima, ¿no? Bueno, digamos un pobre hombre, en el sentido que no tenía ninguna culpa de lo que iba a pasar, ¿no? Carlos Moreno, un hombre de 52 años que acaba de salir de su trabajo. Pues bueno, al principio le amenazaron, fingieron una especie de robo, le pidieron el dinero que llevaba encima, unas 60.000 pesetas, pero después, bueno, tras obligarlo a poner la mano a la espalda, pues le aceptaron enseguida una cuchillada en el cuello y varias más, ¿no? El hombre pues intentó huir, pero fue alcanzado por los jóvenes que lo siguieron acuchillándolo de cara a un terraplén, ¿no? Eh, Fíjate que Javier incluso perdió su cuchillo y empezó a morder a la propia víctima, ¿no? Y Félix pues siguió aceptándole navajazos, ¿no? Fue una muerte terrible, como se puede demostrar después por la autopsia, los exámenes, ¿no? Se cree que Carlos pues, tardó más de 15 minutos en morir, ¿no? Debido, ¿no? a las terribles heridas provocadas por esos jóvenes en pleno trance criminal, prácticamente, ¿no? Bueno, su cadáver pues, fue hallado más tarde por un conductor de autobús que se había parado a fumar un cigarrillo y bueno, se contó que el hombre había sido apuñalado más de 19 veces, pero que incluso, bueno, estaba degollado, estaba poco menos que también que destripado, incluso con parte de la columna rota, ¿no? Ha sido una auténtica barbarie, ¿no? Eh, entonces, bueno, el forense halló un pedazo de guante de látex en la boca de la víctima, pero no, tampoco pudo vincularlo con los autores, ¿no? Porque claro, no eran personas que no tenían antecedentes, ¿no? Y bueno, de hecho pasaron varios meses sin que el caso avanzara, ¿no? Y bueno, de hecho se pudo eso porque Enrique, o sea, perdón, Javier Rosado no pudo evitar alardear del crimen y al final ante sus amigos y uno de ellos, Enrique, pues fue a confesarlo, fíjate que fue al párroco primero a confesarlo, ¿no? El sacerdote le comentó que, bueno, por favor que lo comentara con sus padres y tal, y bueno, los padres pues tuvieron un poquito de raciocinio y lo mandaron evidentemente, a denunciarlo hecho a la policía, ¿no? Y bueno, los agentes entraron, registraron el domicilio de ambos jóvenes y la verdad es que encontraron un diario que es muy esclarecedor, muy famoso en este crimen, en el que Javier Rosado pues, describía con todo detalle y nula empatía pues, su crimen, ¿no? Ese relato es absolutamente tremendo porque describe cómo se proponía incluso retos, como llegar a las cuerdas vocales para que dejara de hacer ruido textual. Es decir, cito, ¿no? Lo que tarda en morir un idiota. Era algo increíble y portentoso. Llevábamos casi un cuarto de hora machacándole y seguía intentando hacer ruidos. ¡Qué asco de tío! Tras el juicio no quedó probado que Javier Rosado padeciera una esquizofrenia paranoide, como se quiso alegar, y fue condenado a 42 años y 2 meses de prisión. A Félix, sin la ley del menor todavía en vigor, porque de hecho ni se pensaba en ese momento en la ley del menor, le faltaba casi una década, fue condenado a 12 años de reclusión mayor por asesinato. Ambos, lógicamente, ya están en libertad, sin que se sepa qué fue de ellos. Referencias. El caso se analizó en 2019 en Víctimas del Misterio, programa emitido en la 1 de Televisión Española y disponible en RTV Play. Ocurrió en un capítulo llamado El crimen del rol. Y de unos meses antes, 2018, es El asesino del juego de rol, episodio del programa Crímenes que cambiaron la historia, que se emitió originalmente en Mega, de A3 Media. Se puede ver tanto en A3 Player como en Prime Video. Y ya vamos acercándonos al final con el último caso, Rafa. Entramos ya en el actual siglo, iba a decir nuestro siglo, pero como nosotros tenemos más años con vos que vivimos entre dos siglos, nos vamos a la provincia de Guadalajara, en este caso, con otro crimen perturbador, sobrecogedor, 2016, como decía, provincia de Guadalajara, el espeluznante crimen de Pioz. Sí, Rafa, el 17 de agosto de ese año, pues yo creo que se cometió uno de los crímenes más atroces y también con escasa explicación, que quizás podría ser un hilo común que hemos visto en esta sección hoy, en España, ¿no? Patrick Nogueira, ¿no? Acabó con la vida de sus tíos, Marcos Campos y Yanaina Santos, y de los hijos de la pareja, ¿no? Que vienen de sus primos, ¿no? María Carolina, de 3 años, y David, de tan solo 1, ¿no? Lo habían acogido durante unos 5 meses
de ese lado de Brasil, ¿no? Pero bueno, él ya había roto la relación con ellos unas semanas atrás, ¿no? Investigando se supo que Patrick, con 17 años en Brasil, ya había apuñalado a un profesor en un aula, alegando que le llamaba maricón. Eso es textual. Y bueno, tras esa agresión, bueno, él pasó durante 6 meses de tratamiento psiquiátrico y tal, y entonces Patrick Nogueira pues se trasladó a España, ¿no? Se cuenta que su deseo era poder vivir del fútbol, ¿no? Entonces, bueno, según el relato de los hechos, bueno, él estuvo por la mañana en un gimnasio en Alcalá de Henares, que era la ciudad donde vivía, él se había trasladado allí. Entonces fue allí, a Pior, a un chalet alquilado, en la organización La Arbolera. Ahí se habían instalado sus familiares, que era diferente a la vivienda que había compartido con ellos, que eran Torrejón de Ardoz. Y bueno, al principio él estuvo pasando un tiempo con Janaina y los dos pequeños, parece que, bueno, comiendo y tal y tal. Y bueno, Patrino Veira, pues de buena primera, pues ataca brutalmente a su tía, ¿no? Que estaba en ese momento lavando la vajilla y bueno, no pudo ni repeler, ¿no? El ataque del joven, ¿no? Él aceptó un corte con el cuchillo y provocó su muerte, ¿no? Luego, pues, tras la vida de su tía, se dirigió a los pequeños y bueno, también decidió acabar con su vida, ¿no? Descuartició y metió en bolsas los cadáveres, en el cadáver de ella, en realidad, que lo seccionó por la mitad con unas tijeras de podar el jardín, según se cuenta. Y los cuerpos de los menores, pues no los asesinó, ¿no? Pero lo dejó intacto, pero lo introdujo en sendas bolsas de basura con cinta de precintar. Todo esto lo había comprado con anterioridad, ¿no? Con lo cual se habla de ese caso de tema de la premeditación que Meditación. siempre hemos hablado, ¿no? Entonces, bueno, él con terrible frialdad, pues limpia toda la sangre, deposita la bolsa en el salón y esperaba que iba a ser la cuarta víctima, ¿no? Su tío Marcos, ¿no? Que, bueno, llegó sobre las 9 de la noche a casa después de su jornada de trabajo, ¿no? Le pilló una vez por sorpresa, él estaba desarmado y no pudo esquivar los golpes, ¿no? Él le propinó varias cuchilladas, ¿no? Hasta se habló de que había 14 heridas y todavía prácticamente mortales de necesidad, ¿no? También lo descuartizó y lo metió en bolsas, ¿no? Lo terrible de este caso es que entre las horas que pasaron del asesinato de su tía y la llegada de su tío, pues Patrick intercambió mensajes con total normalidad de WhatsApp con Marvin, un amigo suyo, brasileño de 18 años, con el que se comunicaba prácticamente a diario, ¿no? El contenido de la conversación, que incluso se conoce y tal, no hemos querido un poco entrar en ello, pero se conoce y tal, pues bueno, da buena cuenta del perfil que al final escribieron los investigadores y los exámenes que se le hicieron, ¿no? De este asesino de Pior, ¿no? Un auténtico psicópata, ¿no? Sin remordimiento, incapaz totalmente de mostrar ninguna empatía, manipulador, egocéntrico, superficial e insensible, ¿no? Fue condenado a prisión permanente revisable, ¿no? Aunque la duda no se terminó de esclarecer, ¿no? ¿Por qué los mató, ¿no? Los investigadores no han sido capaces de responder muy claramente, siempre hay algunas preguntas y tal, porque más bien entra dentro de toda la especulación, ¿no? Y tampoco el acusado en general ha querido dar mucha respuesta clara de por qué cometió este crimen tan absolutamente atroz, ¿no? Nogueira, que no había vuelto a tener ningún tipo de contacto con sus familiares hasta el día de los hechos, se hizo incluso fotos posando con el cadáver seccionado de su tío. Fíjate qué barbaridad, ¿eh? Fotos que, por cierto, envió en esa conversación de WhatsApp y en otras. Tras los atroces asesinatos, limpió la casa y se aseó y cogió el autobús de vuelta. Se deshizo del cuchillo, pero dejó las bolsas con los cuerpos en la escena del crimen, es decir, en la vivienda. Fue el olor nauseabundo que desprendía la vivienda el causante de que se encontraran los cuerpos de los 4 asesinados, pero eso fue un mes después de los hechos, el 17 de septiembre de 2016, 2 días después de que la noticia saltara a los medios. Nogueira adquirió un billete de avión desde Madrid con destino a Brasil hasta que las aguas se calmaran. Las primeras pesquisas le dieron un respiro porque apuntaban a un ajuste de cuentas, pero rápidamente los investigadores encontraron en la escena del crimen varias huellas dactilares en las bolsas de basura, restos de sudor y unas huellas de zapatilla que coincidían con las de Patrick. En el piso que había compartido con sus dos compañeras, los investigadores recogieron una cuchilla de afeitar de la que extrajeron restos de ADN que coincidían con los de la escena del crimen. Patrick Nogueira estaba sentenciado. 2 días después de volar hacia Brasil, un juzgado dictaba una orden de detención internacional. Aunque asediado ya por todas las pruebas incriminatorias, fue el propio asesino de Pioz quien se entregó voluntariamente a la Guardia Civil, a quien sí reconoció los crímenes, pero a los que nunca ha querido aclarar las razones que lo llevaron a tan salvaje cuádruple asesinato. Y hay una referencia para terminar, Rafa, de este cuádruple
crimen existe una interesantísima miniserie documental. Se titula No se lo digas a nadie, porque es uno de los mensajes que envió a su amigo Marvin a través de WhatsApp. Este trabajo se estrenó en 2022 y se puede ver en A3 Player, porque pertenece a A3 Media. El crimen de Pioz. Interesante esa miniserie documental, insisto. Rafa, hasta aquí hemos llegado hoy con los crímenes impactantes de España, parte 2. ¿Con qué vamos la próxima semana? Pues la semana que viene vamos a quedarnos más cerquita, nos vamos a quedar en Córdoba y provincia, aunque bueno, que el caso había pensado titularlo así como Córdoba en el crimen, porque teníamos que tocar dos casos muy interesantes en los que Córdoba está un poco relacionada con ellos, aunque no se produjeran exactamente, ¿no?, en nuestros límites, ¿no?, diríamos, de la provincia, ¿no? Pero está relacionado, entonces lo vamos a tocar y haremos sabes que hicimos crímenes en Córdoba y también en provincia, bueno, pues haremos otro repaso, otra ampliación con una tercera parte, digamos, con algunos crímenes interesantes también yo creo que en la capital, y también tendremos algunos por la provincia, y estos dos que también se van a entrar y los vamos a encadenar también en esa sección. Pues dicho queda, Rafa. Como siempre, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Rafa. Buenas noches.